Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros zips del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Naruto el recipiente de Darth Vader del creador Darth Vader 2005, el primer fic crossover del canal, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Y que la fuerza estén siempre con ustedes. De hecho, lo era. Los poderes de mi antiguo maestro superaban con creces a cualquiera en este planeta. Pero ni siquiera sus vastos poderes en la fuerza podían protegerlo de su propio exceso de confianza. Los ojos de Tsunade y algunos de los demás se entrecerraron, incluido el de Danzo. Comillas, está muerto. Sí, Tsunade se habría sentido un poco aliviada con eso, pero la situación actual dejaba poco espacio para ello. Vader, hay algo que debes saber sobre la muerte de Iruka. Fue Palpatine quien, comillas, lo seó. La reina Slug lo miró sorprendida junto con algunos otros. Comillas, supieras. Vader se giró hacia ella y respondió mientras la tormenta en lo alto resonaba con más truenos y cacareaba con relámpagos más violentamente. Descubrí la verdad, hace años. Comillas, lo que ese viejo mentiroso le hizo a Iruka fue una de las muchas razones por las que lo destruí. Todos, incluso Danzo, lo miraron sorprendidos. Comillas, tú lo destruiste. Sí, lo hice. Casi me mata, pero el hecho estaba hecho. Vader luego se volvió hacia Danzo. Entonces, con eso en mente, si crees que mi captura será más fácil ahora de lo que fue tu primer intento hace años, cuando todavía era un poco más delgado en la fuerza, entonces estás tristemente equivocado, Shimura. Comillas, porque ahora soy el maestro de eso. Danzo entrecerró los ojos mientras Sakura, Tsunade y los demás miraban a Vader confundidos mientras sus mentes aún estaban envueltas en todo lo escuchado en los últimos minutos. Espera un segundo, ¿qué quieres decir con su primer intento? Vader respondió a Kakashi. En la noche en que el joven Uchiha abandonó la aldea y yo también elegí abandonarla, Shimura decidió tratar de tomar mis poderes y envió a sus hombres a secuestrarme en el apartamento en el que me estaba quedando. Tsunade miró a Danzo con indignación. Comillas, el que incluso los dos ancianos miraron a Danzo con sorpresa al escuchar esta noticia. A pesar de que le estaban permitiendo intentar hacer lo mismo en este momento, no tenían idea de que Danzo los había desafiado hace 3 años cuando acordaron que los Jinchuriki se quedarían solos por ese tiempo. Sin embargo, a Danzo no parecía importarle que todos lo supieran ahora, ya que admitió y habló de manera acusadora hacia el Señor Oscuro. Comillas, sí, fue un intento de rectificar el mal manejo de ti y tu poder por parte de la princesa Tsunade. Sin embargo, solo ibas a ser capturado con vida en ese momento y respondiste matando a todos mis hombres. Tsunade y el otro shinobi veterano miraron a Vader consternado al igual que Sakura. Comillas, los mataste. Vader miró a la chica Aruno. ¿Suenas sorprendido? Los dos ancianos miraron a Danzo. Si derrotó a tus hombres cuando eras solo un niño que comenzaba a aprender sus poderes, entonces ¿qué te hace pensar que tus hombres son rivales para él ahora? Danzo respondió a la mujer mayor. Los hombres que envié entonces eran los más bajos de mis subordinados, mientras que los que he traído aquí ahora son la élite de mi núcleo. Puede que se haya vuelto más fuerte, pero ni siquiera él puede enfrentarlo solo. Tsunade le gritó al líder de la facción Out. Comillas, él no está solo, viejo tontero. Él tiene todo un ejército a su llamada que podría estar en camino aquí y ahora mismo. Los tres ancianos quedaron asombrados por la revelación del Hokage, pero para Danzo fue solo por un breve momento. Comillas, un ejército. Sakura asintió. Comillas, sí. Lo he visto con mis propios ojos. Tiene un ejército de al menos 30.000 soldados. Todos ellos están bien entrenados y están armados con armas como nunca antes habíamos visto. Omura y Koharu se miraron antes de volver a mirar a su colega. Danzo, tal vez sería mejor el líder de Root, interrumpió a Koharu antes de que pudiera terminar su oración. Comillas, no importa. Si tiene o no un ejército es irrelevante. Una vez que lo capturemos, lo usaremos para detenerlos. No arriesgarán la seguridad de su líder con un ataque a la aldea. Hay tantas cosas que no puedes entender.
Danzo entrecerró los ojos ante la declaración preliminar de Vader. Comillas sentido Tú no eres. ¿Quién tiene la ventaja aquí, viejo? Hago con o sin mis fuerzas, replicó Danzo. Comillas este poder de la fuerza tuyo junto con el poder del Yubi no te salvará. En todo caso, tu confianza en el poder de ese demonio solo prueba que sigues siendo un títere sin esperanza para otro maestro. Jajajajajajajajaja. La cabeza de Sakura se animó cuando pudo escuchar una risa oscura y siniestra desde el interior de Vader justo antes de que el Kyborg blindado diera su propia réplica. Comillas yo no sirvo a nadie. Sakura se estremeció cuando un largo relámpago atravesó las nubes tormentosas detrás de Vader, sintiendo que sus pensamientos se consumían con la necesidad y el deseo de matar. Por eso entró en pánico cuando vio a Tsunade alejarse de su grupo y se interpuso entre él y el viejo halcón de guerra. Comillas no. Esto ha ido lo suficientemente lejos. El Sannin miró al líder raíz. Danzo, no dejaré que tu terquedad autoritaria y resuelta sea la perdición de este pueblo o arruine su única oportunidad de tratar de redimirse por todos los terribles errores que cometió con este chico. Ha sufrido más que suficiente. Ahora, yo voy a darte una oportunidad de retirarte o ayúdame. Terminaré contigo aquí y ahora. Hizo crujir los nudillos mientras Kakashi y los demás se ponían detrás de ella. Danzo los fulminó con la mirada y estaba a punto de ordenar a sus hombres que atacaran primero cuando Vader de repente levantó el brazo derecho. Sakura entró en pánico cuando de repente se encontró siendo levantada en el aire para confusión de todos. Vader luego la arrojó hacia Tsunade y los demás donde, afortunadamente, Kakashi pudo saltar y atraparla en sus brazos a tiempo. Justo después de que aterrizara de nuevo, sin embargo, una cúpula energética se materializó de la nada y se formó alrededor de su grupo. Comillas no recuerdo haber preguntado por usted o el ayudante de sus camaradas. Lady Okage. Tsunade y los demás miraron el domo de energía en el que estaban atrapados. Comillas ¿qué es esta cosa? Nadie sabía la respuesta a la pregunta de Kurenai. Definitivamente era una especie de barrera. No era como ninguno de los jutsus que habían presenciado antes. Sin embargo, mientras el resto de ellos reflexionaba, Gai se puso de rodillas. Comillas solo hay una forma de averiguarlo. Comillas Gai. Espera. No. Gai luego saltó antes de que los demás pudieran detenerlo e intentó patearlo con su Leaf Game, solo para que su pierna se conmocionara y quemara por el toque de la barrera. Cayó al suelo y gritó de dolor justo cuando Kakashi y Asuma corrieron hacia él y lo sostuvieron mientras Tsunade inmediatamente comenzó a aplicar jutsu médico en su extremidad lesionada. Comillas ¿qué diablos es esta cosa? El señor oscuro respondió al maestro de Taijutsu. No me molestaría en intentar realizar ningún jutsu. Ese escudo puede resistir mucho incluso de los de clase S y estoy seguro de que todos acaban de aprender ahora que cualquier cosa física como el taijutsu también es inútil. Comillas después de que Tsunade terminó de curar la pierna de Gai, la Hokage se puso de pie y llamó a sus subordinados. Comillas pasaron los segundos sin que ninguno de ellos aparecía. Esto solo hizo que el Hokage se confundiera e inquietara al igual que los demás. Deberían haber estado aquí ya. Comillas maldita sea. ¿Dónde están? Mientras tanto Yugao cayó al suelo con un gruñido antes de perder el conocimiento. Ella y el resto de su escuadrón yacían en la azotea sin poder moverse y mucho menos volver a ponerse de pie. Mientras que en el centro de todos los Anbu derrotados, estaba el escuadrón de 4 hombres conocido por sus hermanos como Obsidian Squad. También fueron conocidos por otro título que cumplen con orgullo. Y ese era el título de los puños de Vader. Yo diría que salió bastante bien. 5 estuvo de acuerdo con hecho. Sí, pero aún así no fue fácil tratar de adelantarse a estos tipos. Los Anbu no son una broma. Cuando se trata de tratar de atraparlos con la guardia baja. Ebi acababa de terminar de colocar las carpetas en el último Anbu antes de asentir a su capitán, quien luego contactó a su líder. Los Anbu del Hokage han sido atendidos, mi señor. Atados y neutralizados. Comillas incluyendo a los que estaban inspeccionando el monumento. Rex confirmó. Sí, señor. Todos están caídos. Comillas buen trabajo, capitán. Rex miró hacia el cementerio. Comillas ¿qué hay del Rotambu, mi señor? ¿Llamo a más tropas o hago que algunos de mis hombres te brinden apoyo? No, los enfrentaré yo mismo. Solo asegúrate de mantener a más shinobi fuera del cementerio. Como desee, mi señor. Rex miró a sus hermanos, quienes tenían el mismo pensamiento que Ebi expresaría. Casi siento pena por ellos.
Cementerio de Konoha. Vader miró al Hokage y su shinobi atrapado. Oh, purr. Desafortunadamente, su Anbu no se unirá a nosotros, Lady Tsunade. Ellos jadearon al igual que los ancianos con miradas temerosas en sus rostros mientras el ojo de Danzo se entrecerraba. Tú no. Dime que no. Vader respondió al médico Chunin y ex compañero de equipo de Uzumaki. Oh, purr. Todavía están vivos. Por ahora. Sakura exhaló aliviada y los demás también se alegraron de escuchar eso, pero su situación actual seguía siendo bastante grave cuando Vader volvió a centrar su atención en Danzo y los mayores. Oh, purr. Ahora bien, ¿quién desea ser el primero en caer ante mí? Tsunade y todos los demás atrapados con ella miraron hacia Danzo con pocas esperanzas de que hiciera lo inteligente y se retirara ahora antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, hizo exactamente lo contrario y se burló del señor oscuro. Comillas, tu arrogancia será tu perdición, Uzumaki. Aún te tenemos completamente rodeado. El rostro de Sakura se contrajo con horror. Comillas, oh Dios. Danzo cometió el peor error absoluto al llamarlo por su nombre anterior nuevamente. Ella lo sabía mejor que nadie cuando sintió la ira de Vader palpitando e irradiando dentro de él como una tormenta inestable que hacía que el que estaba encima de ellos pareciera un gatito domesticado. Observó cómo alcanzaba la empuñadura de su sable y la sacaba antes de encenderla. Currrr. Se podía ver vapor saliendo de la hoja de las gotas de lluvia mientras se bañaba en su resplandor rojo brillante. Oh, purr. Todo lo que me rodea es miedo. Y hombres muertos. Los ojos de Danzo brillaron antes de dar la orden a sus hombres. Comillas, tómalo. Muchos de los Rotanbu luego saltaron hacia arriba antes de arrojar sus kunai con un cable ninja atado a ellos. Sin embargo, las dagas de metal fueron cortadas cuando Vader giró su cuerpo mientras cortaba con su sable a través de cada una de ellas. Cuando las piezas calientes de metal cayeron a la tierra húmeda, Vader saltó por los aires, muy por encima de los hombres de Danzo mientras intentaban desenvainar más kunai. Desafortunadamente, no fueron lo suficientemente rápidos cuando Darth Vader descendió sobre ellos, cortando y cortando su camino a través de todos y cada uno de los Anbu en el aire. Cuando Vader finalmente aterrizó de nuevo en el suelo con su sable en un ángulo hacia arriba, pedazos de los agentes Root cayeron y aterrizaron en un montón de carne cortada y chisporroteante. El señor oscuro lentamente miró hacia arriba para ver más agentes de Danzo frente a él. Podía sentir el miedo dentro de ellos acumulándose tal como sospechaba que lo haría. Sabía que ese viejo tonto no era tan eficiente en entrenarlos para reprimir sus emociones como pensaba egoístamente que era. Pero incluso si lo fuera, no cambiaría el resultado. Vader se levantó y se acercó lentamente al condenado Anbu mientras le arrojaban más kunai. Una táctica que se demostró descaradamente inútil de nuevo cuando levantó su sable y los cortó como antes, con pequeños golpes precisos. Mientras eso sucedía, varios otros Rotanbu saltaron detrás con tontos en alto. Sin embargo, el Kyborg simplemente extendió su mano libre y los agarró con la fuerza antes de girar repentinamente el Anbu justo frente a él, usando sus cuerpos como escudos para el kunai entrante. El Rotanbu que estaba delante se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dejó de lanzar. Pero ya era demasiado tarde, ya que muchos de sus kunai ya se perforaron y se incrustaron en los cuerpos de sus camaradas. Sus gritos y sus estertores de muerte duraron solo unos segundos antes de que sus cuerpos se aflojaran. Al no tener más uso de ellos, Vader arrojó los cadáveres frescos a sus camaradas más adelante, tirándolos al suelo. Mientras luchaban por volver a levantarse, varios Anbu más aparecieron frente a Vader y saltaron para atacarlo. Ese fue un error fatal que aprenderían demasiado tarde. Darth Vader comenzó cortando profundamente a un Anbu en el pecho dejando un largo corte chisporroteante. Otro lo cortó por la mitad justo a través de la cintura. Uno trató de apuñalarlo con un tonto, pero el señor oscuro simplemente agarró al shinobi por el hombro y lo aplastó. El agente Raif gritó de dolor, pero fue interrumpido cuando Vader le hundió el sable en el pecho y le salió por la espalda, haciendo que el hombre hiciera gárgaras ya que no podía seguir gritando. Otro vino cargando hacia el Kyborg, quien respondió sacando su sable del cadáver de su camarada antes de apartarse del camino del ataque de Anbu y cortó su sable en la espalda, cortando su médula espinal y matándolo también. Sin embargo, el señor oscuro no detuvo su impulso allí mientras giraba su cuerpo y balanceaba su sable de luz justo a través de otro Anbu entrante. Uno por uno cayeron ante él hasta que finalmente llegó al Anbu que derribó antes para descubrir que ya estaban de pie.
Vader se detuvo antes de levantar su mano derecha enguantada, lo que provocó que Ambu se pusiera en posiciones defensivas. Sin embargo, cuando solo movió el dedo, inclinaron la cabeza confundidos antes de que uno de los muchos agentes de Roth que se apresuraban a entrar los llamara. Estar atento. Desafortunadamente, las advertencias de sus camaradas llegaron demasiado tarde cuando una gran lápida de repente se elevó rápidamente por el aire y golpeó a cada uno de sus cabezas. Sangre brotando por todas partes como lo hizo. El último Ambu logró verlo en el último segundo posible antes de que la gran losa de piedra se estrellara contra su rostro con tanta fuerza que voló con la piedra directamente hacia la pared que rodeaba el cementerio. Crujido. Se escuchó un sonido repugnante cuando la lápida se incrustó en la pared con la cabeza de Roth Ambu completamente aplastada debajo de ella. Se podía ver sus extremidades retorciéndose mientras la sangre se filtraba a través de las grietas recién formadas en la superficie de la pared hacia la hierba húmeda y cubierta de rocío. Sin embargo, sus camaradas no prestaron atención a su caída, ya que varios de ellos comenzaron a apresurarse a hacer señas con las manos. Estilo de agua, jutsu de látigo de trueno rápido. Cada uno de los agentes de Roth sacó dos de sus dedos para tocar las gotas de lluvia que caían. Mientras lo hacían, las gotas comenzaron a acumularse en la punta de sus dedos y se combinaron para formar lo que parecían látigos, como indica el título del jutsu. Cuando terminaron de recolectar toda el agua que necesitaban, usaron sus jutsus contra el señor oscuro, que simplemente se hizo a un lado y evitó cada uno de sus azotes. Uno de ellos logró golpear una lápida y cortarla en dos, lo que no pasó desapercibido para Vader. Volvieron a hacer restallar sus látigos de agua, excepto que esta vez Vader usó su sable de luz para defenderse y logró cortar cada uno de sus látigos, lo que obligó a los usuarios a retraer lo que quedaba de ellos y reunir más agua para regenerarlos. Vader decidió aprovechar esta oportunidad para atacar mientras estaban preocupados. Antes de que pudiera atacarlos, sin embargo, se congeló al sentir que algo andaba mal. Luego tomó su sable con ambos guantes antes de hundirlo en el suelo, cortando a través de la tierra, a su alrededor, en la forma de un círculo chisporroteante brillante. Momentos después, sacó su sable justo antes de que varios brazos salieran repentinamente de los bordes del círculo recién formado. Todos ellos retorciéndose o temblando antes de volverse flácidos. Con su simple trampa fuera del camino, Darth Vader volvió su atención a los usuarios del estilo de agua para descubrir que ya habían regenerado sus látigos de agua nuevamente. Solo que esta vez había otro Roth Ambu con ellos que estaba canalizando jutsu estilo rayo en los látigos, electrificándolos así. Sin embargo, el antiguo aprendiz Sith no se intimidó en lo más mínimo mientras sostenía su sable listo. Uno de los usuarios de agua saltó en el aire antes de lanzar su látigo eléctrico hacia Vader. Vader respondió levantando su sable para bloquear el golpe. Pero en lugar de romper su sable como antes, el jutsu se envolvió alrededor de la hoja roja brillante de su sable. Después de que el agente de Roth aterrizó, trató de tirar con todas sus fuerzas en un intento de desarmar el arma del señor oscuro. Al mismo tiempo, sus camaradas intervinieron y restallaron sus látigos jutsu para tratar de enredar a Vader en sus bobinas eléctricas. Para su sorpresa, Vader logró usar su sable para defenderse una vez más, a pesar de que todavía estaba envuelto por el primer látigo eléctrico, ya que cada uno de sus propios látigos envolvió la espada láser. Cuando todos los látigos se enredaron en la hoja roja brillante, comenzó un tira y afloja cuando todos los agentes de Roth tiraron con fuerza de sus látigos para tratar de arrancarle el sable a Vader. Sin embargo, estaba lejos de ser una tarea fácil, ya que el ex shinobi cibernético tenía un control de hierro sobre su arma. Y no permitía que se la quitaran. Darth Vader luego sintió muchos más Roth Ambu que se acercaban detrás de él. Probablemente usando esta oportunidad para apresurarse y atacar mientras cree que los demás lo distraen. Desconocido para estos tontos era que estaba lejos de serlo. Vader quitó su mano derecha de su sable antes de girar la parte superior de su cuerpo mientras empujaba su mano libre hacia el cobarde Roth Ambu y los repelía violentamente con un poderoso force push. Se dio la vuelta donde su brazo izquierdo comenzó a canalizar energía eléctrica roja que corrió y se encendió alrededor de su sable. En ese momento, se condujo a través de los látigos de agua y superó fácilmente al jutsu estilo rayo que se canalizaba a través de ellos. Los usuarios del estilo de agua se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no pudieron cancelar su jutsu a tiempo antes de que el rayo los alcanzara instantáneamente. Horribles gritos llenaron el aire cuando el Force Lightning escarlata los consumió.
Lo peor fue que fue amplificado por sus látigos de agua que, lamentablemente, aún no pudieron cancelarse. Se podía ver sus esqueletos brillando a través de sus cuerpos debido a la intensa magnitud y el impacto de esta técnica de la fuerza oscura. Decidiendo que era suficiente, Vader levantó su sable electrificado enredado hacia arriba antes de golpear la hoja contra el suelo. El impacto provocó que grandes torrentes de Force Lightning rojos salieran disparados de su sable y golpearan a Rotambu, enviando a cada uno de ellos volando alto en el cielo. Tan alto que se los podía ver desaparecer en las nubes de tormenta mientras sus cuerpos parpadeaban débilmente por los efectos secundarios de Force Lightning, antes de que desaparecieran por completo. Mientras tanto, los otros Ambu, que fueron empujados, comenzaron a levantarse. El primero de ellos casi logró volver a ponerse de pie antes de que de repente lo levantaran del suelo y volaran directamente hacia el sable de Vader cuando le perforaba el pecho. El cuerpo del agente Raid se arqueó de dolor por un breve momento antes de que el Kyborg sacara bruscamente su sable del cuerpo ahora sin vida. Vader luego desapareció repentinamente antes de aparecer nuevamente justo en medio del grupo de Ambu luchando, levantando su sable de luz en alto mientras procedió a derribarlos a todos. Mientras Vader estaba matando a los agentes de Root, los dos ancianos solo podían mirar con miedo en sus ojos, dándose cuenta completamente de cuán groseramente subestimaron al ex Hinchuriki de Leaf y que la chica Aruno no estaba exagerando en absoluto sobre él. Danzo fue el único en el trío que tenía una mirada mixta de molestia y un poco de asombro ante la fuerza, la habilidad y el poder que Darth Vader ha mostrado hasta ahora. Un poder que deseaba profundamente para el pueblo y para él mismo. Parecería que se olvidó de considerar los otros usos que tenía este Hinchuriki además de contener el Biju de la aldea, haciéndolo desear aún más que sus hombres tuvieran éxito en capturarlo hace unos años. Cerca de la barrera, Sakura y los demás solo podían mirar impotentes con horror. Silencioso mientras Darth Vader continuaba masacrando sin piedad a los agentes de Rotambu. Kakashi trató de usar su Lightning Blade y otros jutsu junto con Asuma, pero ninguna de sus técnicas tuvo ningún efecto. No importa cuánto lo intentaron, simplemente no pudieron encontrar o golpear ningún punto débil en absoluto. Ni siquiera el Sharingan de Kakashi pudo encontrar nada e incluso dudó que el Byakugan pudiera hacerlo mejor considerando que este escudo no estaba hecho de chakra en absoluto. Después de todo, parecería que Vader no estaba exagerando sobre la durabilidad y la fuerza de este escudo. A pesar de estos importantes contratiempos, todos en el interior querían poner fin a esto. A pesar de que la mayoría de ellos estaban listos para luchar contra estos Ambu hasta la muerte para defender a Sakura y Vader antes, ni siquiera ellos habrían ido tan lejos como para usar los métodos brutales que el Señor Oscuro estaba empleando para despachar a los hombres de Danzo. Fue una completa exageración con la forma en que los estaba acabando. Y si se empuja a Vader lo suficiente, podría significar que el pueblo puede ser el próximo en sufrir su crueldad. Sakura se tapó la boca con las manos mientras se podían ver lágrimas saliendo de las cuencas de sus ojos. Ella no podía soportar esto. Ella no quería mirar más, pero lo hizo. Observó atentamente cómo su antiguo camarada y precioso amigo continuaba con esta matanza despiadada. Cortar a Ambu un minuto antes de usar la fuerza para aplastarlos y arrojarlos como juguetes rotos que ya no tenían ningún uso. Incluso empleando ese ataque relámpago suyo de nuevo en varios miembros más que luego los dejó como nada más que cadáveres humeantes. Eran todos visiones terribles de presenciar. Pero no fueron solo las horribles muertes de los Ambu lo que hizo que esta situación fuera difícil de soportar para la joven Kunoichi de Cherry Blossom. También fue lo que ella sintió en su mente. Una vorágine de rabia y odio inquebrantable, que siguió creciendo con cada Ambu que mató. Estaba tan envuelto en la oscuridad que ni siquiera estaba segura de poder sentir la luz menguante dentro de él de antes. Sentía que lo único que quedaba dentro de él era el lado oscuro, y su deseo de retribución y venganza. Comillas, tenemos que hacer algo. Todos miraron a Gai, quien se estaba estabilizando ahora que su pierna finalmente estaba curada. Comillas, no. Podemos simplemente sentarnos aquí. Asuma miró la barrera que los rodeaba. No creo que haya mucho que podamos hacer ahora, Gai. Kakashi y yo usamos algunos de nuestros mejores jutsu y no hicieron nada. Además, ¿viste lo que le hizo a tu pierna? Y además, volvió a mirar a Vader mientras cortaba y aplastaba un jutsu de pared estilo tierra antes de cortar a su usuario. Incluso si salimos de alguna manera, no creo que podamos detenerlo de todos modos. Gai gruñó de frustración al saber que Asuma tenía varios puntos buenos. Aún así, tenían que hacer algo para detener esto.
Podrían intentar hacer un túnel debajo de la barrera, ya sea rompiendo el suelo o haciendo que Kakashi use un jutsu estilo tierra, pero no querían causar más daño al cementerio del que ya ha sufrido. Hablando de Kakashi, el Genin de cabello cortado como un tazón miró a su rival de toda la vida y lo vio mirando con los ojos muy abiertos a Vader con miradas de sorpresa, horror y decepción. Sin embargo, Gai sospechaba que este último no era hacia su antiguo alumno. La noble bestia verde de la hoja puso su mano sobre el hombro de su amigo. Kakashi. Puede que no entienda en absoluto por lo que estás pasando, pero tengo una idea bastante clara de lo que estás pensando en este momento. Debe ser muy difícil, pero no es tu culpa. Nada de esto lo es. Miró a Gai con los ojos llenos de inquebrantables dudas. Esto es mi culpa, Gai. Todo. Tsunade estaba a punto de decirle a Kakashi que estaba equivocado y que ella era la responsable hasta que Sakura habló. No, todos la miraron mientras se paraba al frente del grupo que continuaba observando la ola de asesinatos de Vader. No hay nadie que sea el único responsable de que Naruto se vuelva así. Ella los miró por un breve momento con el rabillo del ojo antes de volver al señor oscuro. Todos cometimos errores con él. Todos y cada uno de nosotros. Agregue eso con las costumbres, la crueldad y la hipocresía de nuestro pueblo, no es de extrañar que terminara así. Todos miraron hacia abajo con arrepentimiento y vergüenza por las duras pero muy veraces palabras de la Kunoichi. Comillas, todos lo hicimos de esta manera, no pudo contener las lágrimas por más tiempo y lloró. Comillas, iba a matarlos a todos para probarlos. Izune y Kurenai vieron cuánto le dolía a Sakura. Ambos pensaron que ella no debería tener que ver más esta carnicería, pero Tsunade los detuvo antes de que pudieran hacer algo. Sacudiendo la cabeza y haciéndoles saber que no sirvió de nada y que la chica estaba decidida a ver esto hasta el final. Kurenai miró a Sakura con pena y empatía. Pobre niño, Bam. Todos fueron sacados de sus pensamientos cuando uno de los Rotambu se estrelló contra el suelo justo enfrente de la barrera. Todos los que estaban adentro vieron cómo Vader se acercaba a la gente Root que luchaba mientras destripaba a otro que intentaba atacarlo. Sin embargo, no estaba solo, ya que más de sus camaradas corrieron hacia el usuario oscuro de la fuerza en un intento de abrumarlo. El Ambu frente a la barrera lanzó un kunai hacia Vader, quien simplemente lo agarró con la fuerza. Luego, Vader notó algo adherido al mango de la hoja que chisporroteaba como un fusible. Al darse cuenta de lo que era, usó la fuerza para lanzar y dirigir el kunai hacia el otro Ambu, quienes apenas lograron esquivar su golpe letal, pero cada uno fue cortado por el cuchillo en su ropa antes de que volara alto en el aire y explotara del papel bomba adherido a él. Los Ambu estaban a punto de reanudar su ataque hasta que todos notaron que salía humo de sus ropas. Cuando miraron hacia abajo, todos sus ojos invisibles se abrieron en estado de shock al ver que, en realidad, los kunai de antes atravesaron sus bolsas que contenían todas sus bombas de papel. Todos los cuales estaban en llamas que sin duda fueron provocados por la mecha de esa otra bomba y se estaban quemando rápidamente. Todos los Rotambu trataron frenéticamente de desenganchar sus bolsas, pero ya era demasiado tarde. Porque cuando la primera bomba de papel detonó, desencadenó una reacción en cadena que destruyó por completo todos los Rotambu junto con las tumbas y el suelo circundantes. Mientras los escombros y los pedazos de carne cayeron al suelo húmedo, Darth Vader se volvió lentamente hacia el agente solitario que estaba parado frente a la barrera que estaba zumbando a través de señales con las manos antes de golpear el suelo con la mano. Comillas, el Grudio Eterno Jutsu, un anillo de chakra rojo se formó repentinamente alrededor de Vader antes de expandirse por el cementerio. Los terrenos huecos comenzaron a retumbar y temblar, lo que llamó la atención del Señor Oscuro. Cientos de manos podridas y podridas brotaron de las diversas tumbas a su alrededor. Antes de que sus dueños se desenterraran por completo. Todos eran ciudadanos y shinobi de la aldea que sin duda estaban siendo animados por el jutsu y, a juzgar por el aspecto de sus formas descompuestas, tampoco estaban completamente vivos. Los demás dentro de la barrera se sorprendieron por esta exhibición cuando Tsunade expresó su indignación. Comillas, Danzo. ¿Le enseñaste a tus hombres a utilizar técnicas como esta? ¿Sabes que cualquier jutsu que esclavice a los muertos está prohibido e imperdonable? Danzo miró molesto al Kage. Comillas, no existe lo prohibido en el campo de batalla, princesa Tsunade. Solo hay que hacer lo que sea necesario para lograr la victoria. Omura y Kotetsu sintieron que la vejez realmente estaba sacando lo mejor de su vista porque no reconocieron este jutsu de reanimación en absoluto. Danzo, ¿qué tipo de jutsu de reanimación es este? El Barauk respondió a la anciana mujer del consejo.
Es un jutsu de estilo terrestre que funciona absorbiendo una pequeña cantidad del chakra del objetivo y exudándolo en el suelo, donde invoca y levanta a aquellos que han sido derribados por ese mismo objetivo. Omura y Kotetsu se miraron con preocupación por el uso de un jutsu terrible como este por parte de su ex compañero de equipo, mientras que Danzo dirigió su atención a Vader. Comillas, también puedes rendirte, Jinchuriki. Este jutsu durará mientras el rencor de los muertos contra ti permanezca insaciable. Solo se puede deshacer si te matan o si el lanzador lo deshace, lo cual nunca hará Sakurai. Algunos de los demás estaban confundidos. Comillas, ¿qué quieres decir con rencor contra él? Él nunca ha matado a nadie de nuestra aldea que no sean tus hombres. Los ojos de Tsunade y Kakashi se entrecerraron. No es Vader contra quien estos shinobi muertos guardan rencor. Sakura miró al ninja Copycat aún desconcertada hasta que los ojos de Gai se abrieron ante los cadáveres zombificados. Espera. Reconozco a algunos de estos shinobi. Todos murieron por el ataque del Yubi hace 15 años. Kurenai y Asuma se dieron cuenta de que Gai tenía razón. Estos fueron, de hecho, los shinobi que cayeron ante el kitsune demoníaco en esa terrible noche hace muchos años. De hecho, tras un examen más detenido, Kurenai reconoció a uno de ellos mientras jadeaba con los ojos muy abiertos y desalentados. Comillas, padre, uno de los cadáveres que se acercaba a Vader era de hecho su amado padre. ¿Quién le dijo que se quedara atrás y protegiera a los aldeanos mientras él y muchos otros shinobi valientes luchaban contra el Yubi para ganar tiempo? Las lágrimas comenzaron a gotear de sus ojos rubí mientras gruñía por lo bajo ante este acto imperdonable. Comillas, maldito seas, Danzo fuera de la barrera, Dart. Vader se mantuvo firme mientras la innumerable cantidad de cadáveres reanimados lo invadían. Golpeó con su sable y cortó a uno de ellos y luego a los otros dos al lado antes de girar y romper la cabeza de otro con su puño enguantado. Más de ellos siguieron llegando mientras él continuaba cortando sus cuerpos podridos. Sin embargo, su gran número hizo que fuera difícil mantenerlos a raya, ya que comenzaron a apilarse encima de él hasta el punto en que lo cubrieron por completo. Los otros dentro de la barrera solo podían mirar impotentes ante esta horrible vista mientras Danzo sonreía sobre el Jinchuriki finalmente siendo sometido. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho, ya que las enormes hordas de shinobis de la hoja no muertos y los aldeanos fueron repentinamente rechazados por el oscuro portador de la fuerza, enviándolos a volar por todas partes y rompiendo en pedazos todo lo que impactaron. Vader luego saltó alto en el aire y levantó su puño antes de descender y golpearlo contra el suelo, creando una onda de choque que destruyó todos los cadáveres animados que estaban cerca de su epicentro y arrasó con los que estaban más lejos. Luego, Vader se puso de pie, extendió el brazo y cerró la mano en un puño. Entonces, todos los aldeanos zombificados y los shinobi explotaron en un lío pútrido de carne, pus y huesos podridos. Sin embargo, Darth Vader notó que las piezas de todos los cadáveres que había asesinado comenzaban a arrastrarse y moverse por sí solos antes de volver a unirse y coserse. Parecía como si los seres no muertos se estuvieran regenerando. Una teoría que resultó ser cierta, ya que una vez más estaba rodeado por los muertos vivientes reconstituidos. Vader sostuvo su sable de luz en alto en un ángulo donde comenzó a brillar y estallar con una capa de chakra rojo antes de balancearlo horizontalmente. Cuando lo hizo, todo el chakra de su sable se reunió en un gran arco creado por su golpe que salió disparado y cortó todos los cadáveres zombificados, reduciéndolos en pedazos de nuevo. Asuma jadeó con los ojos muy abiertos. Sabía que no era un ataque potenciado con chakra normal. Él no fue el único sorprendido cuando algunos de los otros lo miraron con sus propios ojos atónitos. Asuma, ¿fue eso el hijo del difunto tercero Kage? Miró a la bestia verde de la hoja y asintió lentamente. Sí, lo fue. Sakura los miró confundida. Comillas, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tipo de jutsu fue ese? Asuma respondió. Ese fue un ataque de chakra estilo viento. Mientras tanto, fuera de su barrera, el ojo de Danzo se entrecerró ante la naturaleza del chakra que era consistente con la técnica. Entonces, él posee la misma naturaleza de chakra que yo. Es asombroso cómo ha dominado por completo su uso en tan poco tiempo. Sin embargo, tuvo pocas consecuencias, ya que todos los aldeanos de la hoja no muertos y los shinobi comenzaron a regenerarse nuevamente. Mientras eso sucedía, Vader se volvió hacia el Ambu y usó su velocidad mejorada para aparecer instantáneamente junto a él, donde procedió a agarrarlo por la nuca con su mano derecha y lo levantó. Comillas, deshacerás tu jutsu. Ahora el hombre miró al kiborg oscuro y respondió. Comillas, moriré antes de deshacer el jutsu.
E incluso si lo hago, seguirá durando hasta que todos te desgarren miembro por miembro. Vader gruñó ante la resistencia de Anbu. Como resultado, lo golpeó de cara contra la barrera. Sakura y los demás en el interior retrocedieron en estado de shock al ver a Anbu luchar y gritar de dolor espeluznante mientras la parte derecha de su máscara se quemaba junto con su rostro debajo. Comillas, revoca tu jutsu ahora o sufre. La elección es tuya. Vader lo presionó con más fuerza contra la barrera y el hombre gritó más fuerte en un tono alto mientras su rostro continuaba asándose y asándose más. Sakura sintió que iba a vomitar cuando vio que la mitad de la cara del hombre se quemaba justo enfrente de ella hasta el punto de que su piel se derretía. Incluso los shinobi mayores y más experimentados atrapados con ella encontraron esto difícil de digerir mientras observaban al Señor Oscuro torturar a la gente de una manera tan despiadada y espantosa. Finalmente, teniendo suficiente de la tortura del hombre, Sakura le gritó a Vader. Comillas, para. ¿No puedes ver que no será bueno para ti si lo torturas así? Por favor, detente y déjala ir. Vader la miró por unos momentos y luego volvió a mirar al Anbu que tenía en sus manos antes de alejar al hombre. El agente Root continuó gritando y jadeando por el horrible dolor de la mitad de su cara quemándose. Vader levantó su rostro carbonizado y chisporroteante hasta su máscara mientras Root Anbu luchaba contra el intenso dolor de su espantosa herida para hablar. Tú también puedes, bueno. Matarme porque. Yo no lo haré. Ellos, se buscarán y destruirán, él, que soporta, más, del chakra de su SSS asesino. El miembro caído del equipo 7 miró a su antiguo camarada que todavía lo miraba con ojos suplicantes para que liberara al hombre. Como desees. Luego, Darth Vader dejó caer al hombre al suelo antes de sostenerlo y cerrar su mano izquierda, enguantada en un puño donde quedó imbuido con el chakra rojo de las 9 colas. Luego estiró su mano y canalizó el chakra hacia el Anbu, quien reaccionó retorciéndose de dolor al sentir la destructiva esencia malvada del demoníaco Kitsune entrando en su cuerpo. Esto duró solo medio minuto, pero para los Anbu bien podría haber sido una eternidad de tortura agonizante. Cuando Vader finalmente bajó la mano y detuvo la transfusión del chakra del demonio, agarró al Anbu y lo arrojó hacia los zombies. El Anbu apenas podía mirar hacia arriba debido al dolor inimaginable que sentía, pero cuando lo hizo, estaba confundido y horrorizado al ver que todos los shinobis y aldeanos no muertos ya no perseguían a Vader, sino que venían por él. Espera. Siguientes para. Alark. Argo Akochache. El hombre solo pudo soltar un grito ahogado de terrible agonía cuando los cadáveres reanimados se amontonaron sobre él y lo despedazaron. Sakura miró a Vader en estado de shock cuando el Señor Oscuro le habló en un tono insensible. Hice lo que me pediste, Cherry Blossom. Lo dejé ir. Sakura habría dado una respuesta, pero en lugar de eso, solo podía dársela vuelta, para no tener que ver cómo estas monstruosidades no muertas mataban a los Anbu. Sintió que se le encogía el estómago por seguir escuchando sus horribles gritos y gárgaras golpeando sus tímpanos. Entonces, de repente, no hubo gritos en absoluto, sino un silencio sepulcral. Cuando miró hacia atrás, sus ojos esmeralda estaban muy abiertos tanto con disgusto como con horror mientras observaba a todos los zombies alejarse de lo que eran los restos sangrientos y desgarrados del agente Root. Poco antes, todos comenzaron a desintegrarse en polvo que fue barrido por el viento tormentoso. El padre de Kurenai era el único que quedaba a pesar de que también se estaba marchitando lentamente. Miró a su hija, quien le devolvió la mirada a través de la barrera. Como deseaba que él fuera el mismo de antes en este momento para poder decir todas las cosas que quería decir antes de que él muriera. Sin embargo, su breve y silencioso reencuentro se vio interrumpido cuando Darth Vader movió la muñeca y lo arrojó con la fuerza contra la barrera, donde tras el impacto se desintegró por completo para horror de Kurenai. Ella y los demás miraron a Vader completamente conmocionados mientras él les devolvía la mirada con su máscara ominosa y sin emociones. Vader se dio la vuelta cuando Kurenai apretó los dientes y su rostro se arrugó con lágrimas que caían de sus ojos rubí mientras Asuma intentaba consolarla. Sakura también apretó los dientes, pero solo por lo inútil que estaba siendo en este momento. Su cuerpo se estremeció mientras su cerebro se devanaba, desesperadamente tratando de encontrar una manera de salir de aquí y detener esta brutal masacre. Tsunade notó su lucha y entendió su difícil situación, pero esperaba que Sakura no intentara ninguna tontería, ya que cualquier acción apresurada en este momento probablemente tendría consecuencias mortales. Fuera de la barrera, Danzo gruñía enojado debido al fracaso de uno de sus mejores hombres.
El tonto entregó demasiada información sobre el jutsu y Vader lo explotó usando su mayor fuerza contra ellos. Sin embargo, ni siquiera Danzo esperaba que el Jinchuriki pudiera transferir el chakra del Kyuubi a otra persona de esa manera. Pero no había razón para preocuparse, ya que todavía le quedaban muchos agentes y Vader seguramente se estaba cansando en este momento. Una noción que estaba a punto de demostrarse equivocada cuando Vader continuó su ataque al arrebatar a varios Anbu con la fuerza antes de detenerlos y cortarlos a todos con un solo golpe de su sable de luz, dejando sus cuerpos cortados e incluso cabezas cortadas para caer al suelo antes de volver su atención a Danzo y los dos mayores. Marchó pesadamente a través de la hierba húmeda cubierta de rocío, con los relámpagos una vez más brillando sobre su armadura. En ese instante, el humo explotó alrededor de Vader, lo que lo obligó a detenerse en seco. Cuando se aclaró, se reveló que era más Rotambu. Al menos 2 docenas en este grupo y todos estaban armados con kunai, tontos, kusarigamas, senbon y varias otras armas. No hace falta decir que el señor oscuro estaba molesto por su tonta persistencia en este punto, por lo que respondió levantando su guante izquierdo y flexionando los dedos. Al hacer eso, todas las armas de los agentes raíces de repente salieron volando de sus manos. Cuando estiró los dedos hacia afuera, las armas se volvieron contra sus dueños y procedieron a apuñalar y cortar su carne, lo que provocó que los Anbu rugieran y gritaran de dolor antes de caer al suelo muertos con sus propias armas clavadas y sesgadas directamente en su cuerpo ahora fresco cuerpos. Vader avanzó a través de las pilas y montones de agentes Root muertos y ensangrentados hacia su líder una vez más hasta que más de sus sirvientes descendieron repentinamente sobre él con jutsus listos para atacar. Darth Vader ni siquiera se molestó en mirarlos mientras levantaba el brazo izquierdo y cerraba el puño con el guante. El Anbu luego se convirtió en nada más que troncos que revelaron ser jutsus de sustitución. El imponente Kyborg oscuro se quedó tan quieto como una estatua, su sable de luz zumbando y humeando por el fuerte aguacero. Luego, sin previo aviso, Vader tomó su espada con ambas manos enguantadas y golpeó con un golpe horizontal a su derecha, seguido de un corte en ángulo hacia abajo a su izquierda. Luego se dio la vuelta y apuñaló en el aire hacia su trasero. Por último, giró su cuerpo hacia el frente y golpeó su mano derecha antes de levantar el brazo y comenzó a apretar con los dedos. Nadie entendía lo que estaba pasando y algunos pensaron que Vader se estaba volviendo loco como un perro rabioso. Eso fue hasta que varios agentes Root muertos se materializaron de la nada en el suelo a su alrededor. A uno le abrieron las entrañas. Otro tenía un corte diagonal profundo en el pecho y el abdomen. El último tenía un agujero chisporroteante justo en el medio de su máscara que cauterizó en segundos al igual que las heridas fatales de los otros Anbu. Luego, los ojos de todos se dirigieron hacia arriba para ver a otro agente de Root que luchaba dentro del alcance del usuario de la fuerza oscura. El Anbu apenas podía moverse cuando sintió que le aplastaban la garganta. Se podía escuchar su tráquea crujir y romperse cuando el guante de Vader apretó con más fuerza. El Anbu miró la máscara del señor oscuro. No ver nada en los ojos negros abismales reflectantes. Vader levantó lentamente su sable de luz hacia arriba. Su brillo se podía ver dentro de los propios ojos de Anbu detrás de su máscara, mostrando ojos que tenían miedo y lo que casi parecía ser una súplica de piedad en ellos. Pero incluso si eso fuera cierto, Darth Vader no tenía nada para él. Demostrando eso cuando hundió su sable en el pecho del hombre, directamente donde estaría su corazón, y salió por su espalda. El agente raíz no se molestó en dar pelea o incluso dejó escapar un grito como los demás. Su cuerpo simplemente y en silencio se relajó. Sakura hizo una mueca ante la muerte de otro Root Anbu a sangre fría. Toda esta situación se estaba convirtiendo en una horrible pesadilla y si ella y los demás no salían de aquí pronto, no pasaría mucho tiempo antes de que esta pesadilla se extendiera al resto de la aldea. Ella no era la única en esta línea de pensamiento, ya que Tsunade y los demás también estaban ansiosos por encontrar una manera de salir de aquí para tratar de detener esto. Un objetivo que parecía imposible considerando el escudo que los contenía y el hecho de que más Anbu parecían bloquear el camino de Vader hacia Danzo y los ancianos. El señor oscuro arrancó su sable de su nueva muerte y arrojó el cuerpo a un lado antes de lanzar repentinamente su sable de luz hacia los otros agentes de Root Anbu. Bur 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 bur. La hoja roja giró en el aire como una sierra lista para cortar todo a su paso. Todos los agentes de Root se alejaron de un salto para evitar el toque mortal del sable, pero cuando aterrizaron de nuevo, todos quedaron con la guardia baja al descubrir que la hoja los había seguido y ya giraba rápidamente.
hacia su primera víctima. El asesino de Anbu no tuvo oportunidad ya que cortó su cuerpo por la mitad a través de su cintura. Sin embargo, la hoja no se detuvo, ya que todavía giraba rápidamente hacia otro agente que fue tomado por sorpresa y terminó perdiendo la mitad de su cabeza. Continuó en su trayectoria donde luego cortó a través de otro y luego otro después de él. Literalmente los estaba derribando a todos. Todos los Rotambu intentaron esquivar o dejar atrás la espada en su amplia trayectoria arqueada. Para algunos de ellos, el sable de luz parecía casi como si estuviera vivo y ansioso por atravesarlos a todos cuando en realidad estaba siendo controlado. Y su dueño aprovechó esta oportunidad para avanzar hacia su presa mientras los Anbu estaban siendo distraídos y cortados. Sin embargo, a pesar del feroz ataque de Vader, algunos de los Anbu lograron evitar la rápida trayectoria de su sable de luz. Esos agentes raíces optaron decisivamente por atacar al Señor Oscuro en lugar de ayudar a aquellos de sus camaradas que no tuvieron la suerte de escapar de la sierra como una hoja. Pensando que Vader estaría indefenso sin su sable, lo que podría significar que esta puede ser su única oportunidad de finalmente derrotarlo. Un error temerario de su parte. Tuo Rotambu saltó hacia Vader desde ambos ángulos en su frente solo para ser levantado en el aire por sus dos manos enguantadas. Luego, usando la fuerza, juntó las manos y golpeó a los dos sirvientes de Danzo uno contra el otro con tanta fuerza que se escucharon sus huesos chasqueando y rompiéndose. Ambos cayeron uno encima del otro, después de que los soltó, sin ningún movimiento ni un tic, lo que significaba que estaban inconscientes o probablemente muertos. Otro corrió hacia Vader con un kunai en cada mano y trató de apuñalarlo. Cada uno de sus ataques falló ya que Vader los esquivó fácilmente y los evadió como si fueran un juego de niños. Darth Vader instantáneamente agarró al Anbu por las muñecas y luego le dio un cabezazo con su casco justo en la máscara del Anbu, destrozándolo por completo y dejando una marca sangrienta y magullada en la frente del Anbu. Los gritos dolorosos de la gente fueron silenciados cuando Vader empujó ambas muñecas de Anbu en su cuello, haciendo que ambos kunai lo atraviesen por ambos lados. La sangre se derramó y brotó de su cuello y boca cuando los ojos del Anbu se pusieron en blanco. Darth Vader soltó las muñecas del hombre y pasó junto a él mientras se arrodillaba sobre sus rodillas con el torso desplomado y sus dos kunai todavía incrustados en la garganta. Sin embargo, Vader no llegó muy lejos antes de que otros dos soldados idiotas de Root lo atacaran por delante y por detrás. El Kiborg respondió balanceando el revés con su puño derecho hacia el que tenía al frente, golpeándolo fuerte en la cabeza con la parte posterior de sus nudillos mecánicos. Siesta. Se escuchó un fuerte chasquido debido a que la cabeza del Anbu se giró completamente hacia donde ahora estaba mirando en la otra dirección. Con el terminado, Vader alcanzó con ambas manos detrás de su casco y logró agarrar la cabeza de su camarada justo antes de que el ataque de Anbu pudiera aterrizar. El Anbu luchó cuando el Señor Oscuro comenzó a apretar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a gritar por la intensa presión que las grandes manos enguantadas de Vader aplicaban sobre su cráneo. La máscara de Anbu comenzó a romperse como un huevo. La sangre comenzó a filtrarse por los agujeros de los ojos y las grietas recién hechas en su máscara. Sakura no podía soportar mirar mientras miraba hacia otro lado con los ojos cerrados por la horrible muerte de otro Anbu. Cuando miró hacia atrás, vio el Rotambu colgando sin fuerzas de las manos de Vader. Sus dedos temblaban ligeramente con sangre corriendo por las grietas de su máscara. El Señor Oscuro dejó caer bruscamente a este Anbu al suelo junto con el resto y convocó su sable de luz hacia él, continuando hacia los ancianos y Danzo. Con solo un Rotambu en su camino, el soldado Root desenvainó una espada de su espalda, donde luego tomó una postura peculiar, sosteniendo su espada antes de agitarla en círculos, creando una imagen residual de la espada y su brazo como lo hizo. Tsunade y el shinobi mayor en la barrera se quedaron boquiabiertos al reconocer esta técnica. No puede ser. ¿Es esa la danza de la luna creciente? Kurenai miró a los demás mientras Gai decía lo que todos estaban pensando. Comillas, ese es el jutsu de Ayate. Sakura los miró un poco confundida. Comillas, ¿Ayate? ¿Te refieres al tercer instructor que fue asesinado durante los exámenes de Chuulin hace 3 años? Asuma asintió. Comillas, sí, esta es la misma técnica que la suya. Los ojos de Kakashi se entrecerraron cuando su Sharingan detectó algo extraño en esto. No es lo mismo que el de Ayate. Todos miraron al ninja Copycat mientras explicaba lo que estaba recogiendo su Sharingan. Sus movimientos son ligeramente diferentes a los de Ayate. Son más lentos y está canalizando más chakra en el Kenjutsu que Ayate nunca antes
Algunos de ellos todavía estaban confundidos. Comillas, ¿qué significa eso?, le respondió a Shizune. Solo mira y ya veremos. Miraron hacia atrás para ver al Rotambu repentinamente corriendo hacia Valer, moviéndose a una velocidad tan vertiginosa que su cuerpo comenzó a dejar imágenes persistentes de sí mismo mientras estaba en movimiento. 7 de esas imágenes se separaron repentinamente del original y tomaron forma completa en clones de sombra que sorprendieron a todos en la barrera. Comillas, 7 de ellos. Pero Hayate solo produjo uno cuando lo usó. La observación de Kurenai era correcta, lo que solo podía significar que la versión de Rotambu era mucho más avanzada que la de Hayate. No sabían cómo era posible, ya que Hayate era uno de los mejores espadachines de la hoja antes de su prematura muerte. A medida que esta nueva variación del jutsu de su difunto aliado se desarrollaba ante ellos, los ojos de Tsunade se entrecerraron ante el Ambu antes de volverse hacia Danzo con una sola pregunta en mente. ¿Cómo demonios lograron Danzo y su subordinado copiar y mejorar la técnica de Hayate? Hayate solo se lo ha enseñado a Yugao, entonces, ¿cómo sabe este Ambu cómo hacerlo? De una forma u otra, Slug Queen sabía que Danzo tendría que responder por mucho de lo que sucedió hoy. Suponiendo, por supuesto, que alguno de ellos y el pueblo sobrevivan a la ira de Darth Vader. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando 4 de los mismos Ambu corrieron alrededor de Vader tan rápido que literalmente formaron un anillo a su alrededor, dejando más imágenes secundarias y formas manchadas de sus cuerpos como lo hicieron. Cada una de sus espadas comenzó a apuñalar hacia adentro desde el anillo hacia Vader, en intervalos aleatorios y abrumadoramente complejos que cualquier otra persona ya habría sido un shish kebab. Sin embargo, todos se sorprendieron al ver que el Señor Oscuro paraba y bloqueaba cada hoja que golpeaba con precisión y sincronización magistrales. Sin embargo, Danzo sonrió cuando el agente Raíz y sus otras 3 copias, que quedaron fuera del ring, formadas por los otros clones, de repente saltaron alto y rápido por el aire, lanzándose al centro del círculo hacia Vader con las espadas en alto preparándose para atacar mientras estaba distraído defendiéndose de los demás. Slunk, 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 slunk. La mayoría de las personas que estaban presenciando esto esperaban que las espadas de ambos se conectaran con la armadura de Vader o incluso con un poco de su carne. En cambio, sus espadas solo perforaron y se hundieron en el suelo húmedo. El Rotambu y sus clones miraron a su alrededor al igual que los que cesaron su formación circular, confundido y al borde de donde había ido Vader. Escurrrrrr. Pof. 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 Sin previo aviso, un destello de luz roja se abrió paso entre los clones, haciendo que cada uno de ellos se convierta en humo. Cuando el último se esfumó, el destello rojo se detuvo frente al Rotambu final y original, creando una pequeña pero poderosa ráfaga de viento que sopló hacia él obligándolo a protegerse los ojos. Cuando bajó los brazos, descubrió que estaba solo sin ninguno de sus clones y que también estaba mirando a Darth Vader, que se elevaba ante él. El agente Raíz comenzó a temblar y lentamente se alejó del Señor Oscuro. Miró por encima del hombro a su maestro con una mirada suplicante desesperada para pedir refuerzos, solo para recibir una mirada abrumadoramente llena de disgusto e ira hacia su cobardía y falta de represión emocional. El agente Root sabía que no podía retroceder ahora ya que las consecuencias serían peores que la muerte misma. Reunió toda la fuerza que tenía para reprimir su miedo y otras emociones y arremetió contra Vader una vez más con su espada. Swatch. Arrrr. Vader respondió simplemente cortando el brazo derecho del soldado Root. El Ambu se aferró al muñón cauterizado con dolor antes de que lo levantaran repentinamente en el aire y comenzara a ahogarse. Miró y vio a Vader levantando el brazo izquierdo con los dedos doblados hacia adentro. El agente de Root luchó por respirar, pero lo encontró cada vez más difícil a medida que Vader flexionaba más los dedos hacia adentro. Podía escuchar y sentir su tráquea siendo aplastada lentamente por el poder invisible del portador de la fuerza. Los 2 ancianos reaccionaron con horror al ver al agente que levitaba morir asfixiado frente a ellos mientras Danzo ignoraba la vista como otro completo desperdicio. Mientras tanto, el agente de Root apenas estaba luchando. El dolor que sentía tanto por su brazo ahora amputado como por el aplastamiento de su garganta era más de lo que podía soportar. Estaba listo para morir y de hecho lo deseaba aunque solo fuera para detener el dolor. Entonces, Darth Vader lo concedió cuando cerró el puño. Siesta. Otro chasquido enfermizo reverberó a través del cementerio desde la garganta del soldado Root siendo completamente aplastada. El Señor Oscuro luego empujó su brazo hacia afuera con la palma abierta, lo que arrojó al sirviente de Danzo rápidamente por el aire.
volando lejos y alto en el pueblo hasta que su cadáver desapareció de la vista debajo de los tejados. Darth Vader luego inclinó su casco hacia abajo, volviendo su atención a los dos ancianos acobardados y al deslumbrante Danzo. Agarró su sable de luz con fuerza y lo sostuvo en un ángulo bajo. Oh, purr. Todo demasiado fácil. Marchó hacia ellos una vez más con una oscura determinación de acabar con este pequeño juego de ellos de una vez por todas. Mientras tanto, los cautivos en la barrera estaban cada vez más inquietos. Especialmente Gai, que no está acostumbrada a quedarse sentada sin hacer nada. Miró a los demás y al Hokage y notó que Tsunade parecía estar luchando con una decisión difícil. Shizune también lo notó, ya que siempre reconocía esa mirada en el rostro de su Shisou. Kakashi, estamos saliendo de aquí a través de uno de tus Hutus terrestres. El líder del escuadrón del equipo 7 la miró atónito al igual que los demás. Pero Tsunade-sama, las tumbas, la reina Slug miró al hijo del tercer Hokage que tenía una mirada de preocupación bien justificada en su rostro. Lo sé, Asuma, pero no podemos darnos el lujo de permanecer atrapados aquí por más tiempo. Ya se ha derramado demasiada sangre y, por mucho que no me gusten esos viejos tontos traicioneros, no voy a dejar que ellos y los demás el pueblo simplemente muere. Tenemos que poner fin a esto aquí y ahora. La hoja y su gente son la máxima prioridad. Incluso sobre el respeto a los muertos y caídos. Tsunade respiró hondo y exhaló. No puedo usar mi fuerza porque causará demasiado daño, por eso Kakashi tiene que ser el que nos saque del túnel. Yo asumiré toda la responsabilidad. Sakura cerró sus manos en puños por lo enojada que estaba consigo misma. Se sentía tan inútil de nuevo. Todos estaban tratando de encontrar una salida y ella pasó casi todo el tiempo sintiéndose indefensa y frágil mientras Vader masacraba a esos Ambu. Tenía que encontrar un plan mejor para salir de allí que seguir profanando las tumbas del cementerio. La kunoichi médica miró a su alrededor pero no vio a nadie ni nada controlando el escudo que los contenía. Aún así, sus ojos seguían corriendo locamente tratando de encontrar qué podría estar generándolo. No era como si apareciera de la nada de la nada. De la nada, los ojos de Sakura se abrieron al determinar de dónde podría provenir el escudo. Miró hacia donde se proyectó por primera vez, pero no vio nada allí. Sin embargo, había otro método para usar además de su mera vista. Entonces, cerró los ojos y recordó aclarar su mente. No se centró en su situación o en que Vader se preparaba para matar a los ancianos. Ella solo se concentró en sentir su entorno con la fuerza, tratando de sentir algo que estaba fuera de lugar. Mientras hacía eso, Kurenai hizo una pregunta muy importante que todos los demás estaban pensando. Comillas, ¿qué hacemos una vez que salgamos? Lady Hokage los miró a todos antes de volver a mirar a Vader y respondió la pregunta de Kurenai. Trataré de razonar con él una vez más, pero si eso no funciona, tendremos que pelear con él. Los rostros de los shinobi veteranos se volvieron más inquietos y con razón. Después de lo que habían visto capaz a Vader contra los hombres de Danzo, sabían que luchar contra él no iba a ser fácil. De hecho, muy bien podría costarles la vida. Pero sí, es para proteger el pueblo, con gusto harían ese sacrificio. Sin embargo, Asuma miró a Kurenai y le susurró algo al oído. Si las cosas no van bien, quiero que salgas de aquí y trates de llevar a los aldeanos a un lugar seguro. Kurenai lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados. Comillas, no voy a salir corriendo mientras ustedes arriesgan sus vidas. Asuma la miró más serio. Comillas, no se trata solo de protegerte. Kurenai, sus ojos miraron su abdomen, que ella cubrió con la mano antes de volver a mirarla, a lo que ella suspiró y asintió. Con su asunto resuelto, Gai colocó una mano sobre el hombro de Kakashi. Comillas, ¿estás listo para esto? Kakashi el ninja imitador asintió. Sí, solo dame un poco de espacio para preparar mi jutsu. Gai lo miró más serio. Eso no es lo que quise decir. Kakashi miró al señor de la armadura oscura. Alguien que alguna vez fue hijo de su sensei, a quien se le encargó enseñar y proteger. Alguien a quien llegó a querer y que demostró ser muy parecido a su querido amigo Obito. Ese chico que tenía el mismo sueño de convertirse en Hokage que Obito. El mismo chico al que terminó fallando como todos los demás que le importaban. Miró con cansancio a Gai. Lo sé, la noble bestia verde de la hoja asintió. Deseaba que Kakashi no tuviera que hacer algo tan desgarrador como enfrentarse a su antiguo alumno como enemigo. Si fuera Lee, Gai no estaba segura de que hubiera sido lo suficientemente valiente como para hacerlo, incluso si fuera por el bien y la seguridad de la aldea. Sin embargo, sabía que Kakashi era lo suficientemente fuerte para enfrentar este desafío. Solo esperaba que todos fueran lo
suficientemente fuertes para superarlo. Gai luego dio un paso atrás mientras Kakashi estaba a punto de realizar las señales manuales necesarias para un jutsu de la tierra. Antes de que Kakashi hiciera ni uno solo, la barrera a su alrededor de repente parpadeó. Todos miraron a su alrededor cuando las paredes de energía comenzaron a fluctuar y vacilar. Entonces todos notaron que Sakura levantaba los brazos sobre su cabeza. Sakura la kunoichi de Cherry Blossom gruñó mientras trataba de separar sus brazos, casi luciendo como si estuvieran luchando por separar algo. A medida que los brazos de la joven kunoichi se separaban lentamente, el escudo fluctuó más violentamente y parecía que estaba perdiendo su integridad. Shizune luego notó algo con los ojos entrecerrados que estaba afuera sobre el escudo. Que es eso, los ojos de todos se dirigieron hacia donde ella señalaba para ver algo que chisporroteaba y se materializaba sobre el escudo. Cuando se formó por completo, todos se quedaron boquiabiertos al ver que era otra criatura de metal como la que apareció antes. Excepto que este era diferente. Era mucho más grande y voluminoso y sus ojos también eran de un color diferente ya. Que estos eran azules en lugar de rojos. Varias partes del cuerpo de la criatura estallaban en chispas. Luego, todos miraron hacia Sakura y observaron cómo rugía mientras separaba completamente los brazos el uno del otro. Cuando lo hizo, el cuerpo del droide se partió por completo en dos mitades, destruyéndolo y disolviendo el escudo en el proceso. Darth Vader se detuvo cuando se giró para ver que el escudo estaba caído y las dos mitades del prototipo de droide escudo cayendo de su posición estacionaria. Con la barrera caída, Tsunade y los demás se prepararon para intervenir, pero Sakura se adelantó sin ellos, saltando alto y lejos en el aire para su sorpresa y protesta antes de aterrizar justo entre Vader y su presa, extendiendo sus brazos y tomando su postura justo enfrente de él. Para Leaf Billy, unos segundos antes a Shikamaru no le gustó esto. Ha pasado un tiempo desde que escucharon algo de Lady Tsunade o su Ambu. Demasiado tiempo en su opinión, pero sus últimas órdenes no han cambiado ya que él y su equipo seguían ayudando a los aldeanos a evacuar a sus hogares. De hecho, llevan bastante tiempo en ello, explorando la hoja para asegurarse de que no hubiera rezagados en las calles o mercados. Estaba empezando a ser un poco aburrido, pero todavía preferían hacer esto que encontrarse con ese intruso nuevamente. Ninguno de ellos podía sacudirse el encuentro aterrador que tuvieron con él antes. Por eso intentaban concentrarse en hacer su trabajo. Shikamaru el adolescente Nara miró hacia arriba, mientras Ino y Choji ayudaban a una anciana y sus nietos a entrar en su casa, para ver al equipo Gai junto con el equipo 8 saltando desde los tejados. ¿Cuál es el estado de Lady Okage? El joven de pelo de piña le respondió a Neji. No tengo idea. No hemos escuchado nada desde que se dieron sus primeras órdenes. Los otros equipos lo miraron sorprendidos. Entonces, ¿tú tampoco has tenido noticias de los Ambu? Choji respondió mientras Eleino terminaban de ayudar a la anciana. No, no lo hemos hecho y me sorprende que ustedes tampoco. Todos reflexionaron sobre lo que estaba pasando y qué deberían hacer cuando Tenten sugirió una idea. Tal vez deberíamos ir a registrarnos solo para asegurarnos de que todo está bien. Los demás pensaron que la sugerencia del maestro de armas era el camino correcto a seguir, pero la mirada en los rostros de los miembros del equipo Asuma decía lo contrario. En circunstancias normales estaría de acuerdo, pero, en este caso, creo que lo mejor es apegarnos a nuestras órdenes actuales hasta que sepamos lo contrario. Todos miraron al adolescente con cabello de piña para saber por qué dudaría en ir a ver al Okage. ¿Por qué Shikamaru? Prácticamente nos quedamos a oscuras con lo que está pasando en este momento. Lo único que sabemos es que alguien se ha infiltrado en la aldea y se nos ha prohibido pelear y patearles el trasero a Kamaru ladró de acuerdo con su entrenador y compañero al igual que todos los demás. Créeme, Kiba. Después de lo que mi equipo y yo acabamos de ver, ahora creo que Lady Tsunade tomó la decisión correcta. No les gustó el sonido de eso ni la mirada de pavor y miedo en los rostros de Shikamaru y sus compañeros de equipo. ¿Qué quieres decir con lo que viste? Tiene que ver con ese edificio que fue destruido. Shikamaru asintió hacia Shino. Sí, nuestro invitado fue responsable de eso. Lee levantó el puño. Ese demonio. Deberíamos localizarlo y detenerlo con el poder de la juventud. Tenten y Neji suspiraron. Has olvidado que tenemos prohibido pelear con él a menos que sea para defendernos a nosotros mismos o a los aldeanos. Lee el usuario de Taijutsu miró al maestro de armas. Sí, pero destruyó un edificio. Eso tiene que contar para atacar el pueblo, ¿verdad? Shikamaru respondió. Era solo un edificio, Lee.
Y todavía estaba en construcción, lo que significa que estaba vacío. Realmente no cuenta. Le bajó el puño. Oh. Pero aún así. No deberíamos dejar que se salga con la suya. Kiba intervino. Comillas, sí, estoy de acuerdo. No podemos permitir que un forastero entre y destruya nuestra aldea. Incluso si es solo un edificio en construcción. Hinata trató de calmar a Kiba. Comillas, Kiba, no deberíamos ir en contra de las órdenes. No sabemos con quién estamos tratando. Kiba la miró con una sonrisa de suficiencia. Comillas, no importa. Cualquiera que se meta con el Leaf tendrá que vérselas conmigo. Akamaru ladró hacia donde Kiba le dio unas palmaditas en la cabeza. Comillas, no te preocupes, no me olvidé de ti, chico. El adolescente de Nara negó con la cabeza. Escúchame, Kiba. Este tipo destruyó ese edificio sin siquiera mover un dedo. Hinata tiene razón. No tenemos idea de lo que es realmente capaz. Lady Tsunade debe tener una buena razón para ordenarnos a todos que nos retiremos. Ella debe saber cuán peligrosa es esta extraña. Entonces, tenemos que confiar en ella. Kiba gruñó antes de acomodarse. Supongo que tienes razón. Por lo general, lo eres, pero aún así, ¿qué tan peligroso podría este tipo choque? El Inuzuka fue interrumpido cuando algo se estrelló contra la casa de la anciana y sus nietos que el equipo de Shikamaru estaba ayudando. Los tres equipos corrieron hacia su puerta y la ayudaron a ella y a algunos de sus nietos a salir cuando escucharon un grito adentro. Todos entraron corriendo y encontraron a una niña gritando de terror en la sala de estar donde había un agujero recién hecho en el techo. Cuando miraron hacia el suelo, todos vieron un ambu extendido sobre su alfombra. Shikamaru miró hacia Hinata y Choji y les hizo un gesto para que sacaran tranquilamente a la chica de aquí, lo cual hicieron sin dudarlo. Mientras la escoltaban suavemente, Ino comenzó a revisar el pulso de Ambu. Cuando no pudo encontrarlo, negó con la cabeza a los demás y luego comenzó a revisar sus heridas con su jutsu médico para determinar la causa de la muerte. Comillas, soy yo o este tipo parece un poco diferente a los Ambu que normalmente vemos. Le miró un poco más de cerca para determinar la sospecha de Tenten. No, tienes razón, parece diferente a los demás. Le notó el brazo derecho del Ambu. Su brazo se ha ido. Los ojos de Neji se entrecerraron e incluso el rostro oculto de Shino parecía estar perplejo. La herida parece cauterizada. Como si se hubiera derretido por completo. Esa fue una observación astuta de Ino, pero Shikamaru tenía otra teoría. O fue cortado por algo muy caliente. Ino asintió antes de terminar su examen y revelar sus hallazgos. Por lo que puedo decir, este Ambu murió por asfixia. Su garganta fue completamente aplastada antes de que lo arrojaran a esta casa. Curiosamente, no puedo encontrar marcas de moretones en la piel alrededor del cuello. Es casi como si estuviera siendo asfixiado hasta la muerte sin que nadie le agarrara físicamente la garganta. Punto. Miró a Shikamaru que estaba pensando lo mismo que ella. ¿Contra quién diablos nos enfrentamos aquí? Cementerio de Konoha. Sakura se mantuvo firme mientras se interponía entre Darth Vader y los ancianos de la hoja. Tsunade y los demás estaban a punto de correr a su lado, pero Sakura sacudió la cabeza como advertencia para que se quedaran atrás. Vader giró su casco hacia ellos. Incluso con su máscara, casi parecía que los desafiaba a interferir. Tsunade odiaba esto, pero extendió la mano para que todos se quedaran atrás como instruyó Sakura. Esperando que ella pudiera manejar esto si ellos no podían. Quedarse a un lado, Sakura miró directamente a los ojos de su máscara mientras se negaba a moverse. Comillas, no voy a dejar que hagas esto. No voy a dejar que sigas matando. Vader desactivó su sable de luz, pero aún lo retuvo. Esa no es tu decisión. Ambos sabemos que no puedes detenerme. Sakura replicó. Lo hice antes y. Yo lo haré de nuevo. La última vez que peleamos, apenas sobreviviste mientras yo solo estaba jugando contigo. Esperando pacientemente a que Orochimaru saliera de su agujero. La última vez, dio unos pasos más cerca de ella a pesar de que ella todavía se negaba a moverse. Comillas, ni siquiera estaba usando la mitad de mi verdadera fuerza. Sakura se estremeció por esa revelación al igual que todos los demás. Incluso Danzo se sorprendió considerando todo lo que escuchó del informe de Sai. Dejó a todos pensando cuán poderoso era realmente Vader. Y para todos menos Danzo sobre si podría ser detenido o no. Además, Vader miró más allá de ella hacia los ancianos y Danzo, que todavía los miraba con furia.
Comillas, ellos son los que enviaron a esos Ambu a la muerte, así como a muchos otros shinobi de este pueblo. Volvió a mirarla. Oh, comillas, ¿todavía no lo entiendes? Tu vida junto con la de todos los demás shinobis de la hoja son prescindibles para ellos en comparación con la lamentable reputación y el estado de esta aldea sin valor. Y sabiendo todo esto, ¿todavía morirías para protegerlo? Sakura no respondió de inmediato. En su lugar, miró por encima del hombro a los dos ancianos de la aldea y al viejo tonto belicista obstinado, Danzo. Sintiendo repugnancia e incluso odio absoluto hacia ellos, incluso sabiendo que Valer sintió esos sentimientos en ella. No estoy dispuesto a morir por ellos. Pero para proteger a la gente de este pueblo que me importa y evitar que tu odio te consuma y te convierta en un asesino, lo haría. Eres insoportablemente ingenuo. Cada persona aquí, con la excepción de usted, es un asesino. Esos ancianos, los otros líderes del equipo Jonin, su sensei e incluso su amada maestra junto con su asistente han matado personas en el pasado. Miró a Tsunade y a los demás cuando Gai estaba a punto de protestar por la declaración de Vader, pero Tsunade le tendió la mano para silenciarlo. Comillas, ¿alguna vez consideraste si alguno de ellos mató a alguien en combate que solo estaba tratando de proteger a sus propios camaradas en la batalla? ¿Torturó a aquellos con información secreta que estaban tratando de mantener para proteger a aquellos que les importaban? ¿O incluso asesinó a aquellos que eran inocentes pero su existencia resultó ser una gran amenaza para Konoha? Él volvió a mirarla. Dime, Sakura los miró y vio que más de uno tenía miradas sutiles de culpa o vergüenza en sus rostros. Lo que significa que las palabras de Vader tocaron una fibra sensible con ellos y despertaron recuerdos de acciones pasadas que preferirían olvidar. Podía sentir esos recuerdos de cada uno de ellos. Recuerdos que la llenaron de confusión y confusión. Sí, puedes sentir su pasado, Kunoichi. Sus acciones. El dolor que infligieron a los demás. Es por eso que las 5 grandes naciones han luchado y espiado entre sí durante tanto tiempo, que resultaron en el uso de los niños de sus propias aldeas para anfitrión Biju. Comillas, ¿cuántos Jinchuriki y otros que eran diferentes, fueron dejados atrás para ser ignorados y odiados por sus aldeas, solo para ser utilizados y convertidos en asesinos y salvajes? ¿Cuántos inocentes fueron asesinados y destruidos por aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por estas aldeas? Todo para que los shinobi y sus líderes Kage, Valer le tendió la mano libre antes de cerrarla en un puño. Comillas, ¿podría jugar a ser Dios? Sakura no podía saber la respuesta a una pregunta tan horrible. Tenía que haber cientos, tal vez incluso miles, que se quedaron para soportar tal tortura y abandono de sus propios pueblos y sus costumbres. Solo para convertirse en asesinos a sangre fría, asesinos e incluso en psicópatas asesinos. Recordó hace años lo que Naruto le dijo sobre Aku, después de su misión a la Tierra de las Olas. Como su madre fue traicionada y asesinada por su propio padre, porque él y los demás aldeanos temían a los que poseían el estilo de hielo Kekai Genkai. Como después Aku tuvo que vivir solo y valerse por sí mismo hasta que Zabuza lo encontró, lo acogió y lo entrenó para ser un asesino y un sirviente leal. Es posible que Zabuza haya llegado a preocuparse por Aku, pero aún así no cambió el hecho de que hizo que Aku se convirtiera en un asesino, porque no le dio otra opción al niño. Luego estaba Gaara. Nunca podría olvidar lo asesino y sanguinario que era durante los exámenes de Chunin. Todo como resultado de que su aldea lo odiaba y le temía y su propio padre lo preparó para que fuera un arma. Haciéndolo tratando constantemente de asesinarlo y privándolo de todos los placeres simples y la felicidad de la vida. De hecho, si Naruto no hubiera luchado y lo hubiera inspirado a cambiar su forma de actuar, estaba segura de que Gaara todavía estaría obsesionado con matar. Probablemente todavía habría sido odiado por su pueblo y nunca habría sido elegido para convertirse en su Kazekage, si no fuera por su cambio de carácter. Finalmente, estaba Sasori con quien ella y Lady Chiyo lucharon. Durante su recuperación en Suna, se enteró de que Sasori perdió a sus padres ante un shinobi Leaf conocido como Bitefang, quien irónicamente también era el padre de Kakashi Sensei. Nunca se recuperó de esa pérdida y se distanció socialmente de todos, incluida su propia abuela. Recurrió a concentrarse y obsesionarse con los títeres. Lo que a su vez lo llevó a convertirse en el psicópata asesino que empuñaba un títere y se convirtió en miembro de Akatsuki. Si Sasori no hubiera
perdido a sus padres, o al menos recibido ayuda de su aldea para recuperarse de su pérdida, quizás nunca hubiera considerado convertir a las personas en títeres, convertirse en un ninja rebelde y unirse a Akatsuki. Y estas fueron todas las personas con las que se ha encontrado en los últimos años. ¿Quién sabe cuántos más hay? ¿Cuántos otros que comenzaron siendo dulces e inocentes como Naruto solo para convertirse en versiones oscuras y retorcidas de sí mismos en sus propias aldeas? Mientras estaba sumida en ese pensamiento, Vader se acercó a ella. Oh, purr. Ahora, por última vez, se detuvo hasta que estuvo de pie justo enfrente de ella con el brazo extendido. Oh, purr. Comillas fuera de mi camino. Sakura no dijo nada al principio. Se quedó allí parada, mirando hacia la hierba mojada mientras la lluvia golpeaba su ser. Hierba que estaba parcialmente manchada con la sangre de los Rotambu que fueron sacrificados. Cuando dio su respuesta, fue algo que nadie esperaba. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.